Radio Universidad presenta un buen lugar, un buen café, una buena charla. Expresiones. Sorpréndete conociendo. Verte, qué visión tan clara. Vivir es seguirte viendo, permanecer en la vida, sensación de tu recuerdo. Verte, la distancia nace, el cielo suprime al cielo, la vida se multiplica por el número de puertos. Verte para amarlo todo, clausuro en tranquilo destierro, dulzor de caña lunada, luz en órbita de sueño. Verte, qué visión tan clara. Luis Rosales. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad. Ya estamos aquí en su programa Expresiones, como todos los días en punto de las 11 de la mañana, y aquí estaremos una hora que tendremos muchos invitados, plática muy sabrosa, así que prepárese un cafecito, un tecito. Ya no hace tanto frío, ya se despejó el día, pero el café para empezar el día siempre cae bastante bien. Quienes tengan suerte de tener un mate ahí, pues prepárense un mate, que siempre también es muy rico y sirve muy bien para empezar el día, que algunos seguramente ya lo habrán empezado, pero no está de más aventarse otro cafecito, otro tecito. Acabamos de escuchar el poema Verte, qué visión tan clara, de Luis Rosales, en voz de Miriam Ramos y en producción de Víctor Mesa. Y les recordamos rápidamente aquí los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, hagan llegar sus comentarios al 910-7455, 910-7459 y 912-1588. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, concretamente en Facebook, en las páginas Radio UAA y Expresiones Radio UAA. Y para que no tengan pretextos para no escucharnos, pueden también hacerlo a través de la página radiopodcast.uaa.mx. Ahora vamos a irnos directamente con nuestro primer invitado, nuestros primeros invitados de esta mañana. Esta mañana estamos muy engalanados con la presencia de, por un lado, del maestro José Acevedo Acosta, y por otro lado del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México y defensor de los derechos humanos de los migrantes. Bienvenidos aquí a Expresiones. Muchas gracias, al contrario, le damos desde luego la bienvenida al padre Alejandro Solalinde, que tuvo a bien pues dejar este espacio de 2 días para compartir con las personas de Aguascalientes y en particular de modo especial con la Universidad Autónoma. Y quiero mencionar que el día de ayer fue un día, la verdad, muy satisfactorio. Creo que en general pues hubo muy buena aceptación de parte de los las y los universitarios, y también estuvieron los medios de comunicación en una rueda de prensa que se prolongó un poquito más de 1 hora, lo cual representa pues también un interés y un diálogo muy favorable respecto a la misión sacerdotal, cristiana y social que representa el padre Alejandro Solalinde. Y el día de ayer culminamos con una visita a la Casa del Migrante de aquí de Aguascalientes, que está en la calle Norberto Gómez, y fue una experiencia muy novedosa, pero al mismo tiempo muy triste. Muy fuerte, porque nos tocó ver en vivo justamente la llegada de 6 centroamericanos en unas condiciones realmente, después de haber sido, digamos, secuestrados durante un largo tiempo, puestos ayer en libertad, ayer en la madrugada, pues, en unas condiciones muy deplorables. Son 6 personas muy jóvenes, uno de ellos tiene 15 años, otro 16. Y entonces ver esto, escucharlos narrar su experiencia, sentir cómo la vida pudo estar en un tris con la pistola dentro de su boca o al costado de las sienes, y un trato inhumano que recibieron al entrar al estado de Aguascalientes. De tal manera que eso creo que hay que dejarlo como un antecedente, vale la pena denunciarlo porque es justamente lo que representa el padre Alejandro, y creo que en ese sentido pues hay que
darnos tener esta información. Hay que decir pues lo que sucede en Aguascalientes, por más que nos oculten o que nos digan que no pasa nada. El hecho es que ayer 6 centroamericanos recibieron al padre Alejandro y a los universitarios que estábamos ahí con esta no grata sorpresa, pero obviamente los escuchamos, dialogamos con ellos, y creo que es una responsabilidad social de nuestra institución para estos problemas que también suceden aquí en Aguascalientes. Pues padre, ¿cómo se ha sentido aquí en Aguascalientes? ¿Cuál ha sido, qué puede platicarnos de también esta cátedra que tuvo en el marco de las Jornadas de los Derechos Universitarios? Platícanos un poquito para empezar. Bueno, me he sentido realmente con mi casa. Mi madre era de aquí y tengo mucha familia también de los Guerra aquí. Cuando me invitaron a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no me imaginé todo el movimiento, la actividad que iba yo a tener, pero me gustó mucho porque todo está enfocado alrededor de los derechos humanos. Y para mí, que creo en el diálogo, fue una excelente oportunidad, un tiempo aprovechado al máximo para dialogar con todos los sectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y personas, obviamente, que fueron invitadas. Es necesario hoy hablar de derechos humanos, empezando en nuestros propios espacios, que es lo que hemos hecho prácticamente. Y obviamente no podemos olvidar que lo que nos trajo aquí también, pues fue esa situación tan triste que viven nuestros hermanos y hermanas migrantes en todo el país. Leí aquí unos artículos que me proporcionaron precisamente para pues bueno, conocer un poco más de su trabajo, de su labor, y me llama mucho la atención, y tiene que ver un poco también, bueno, mi pregunta va orientada hacia cómo hermana, por un lado, la labor sacerdotal con la docencia y por otro lado también con esta lucha por los derechos humanos. ¿Cómo engarzar esta trinidad que también termina haciéndolo, ¿no? Pues es que es lo mismo, no está disociado, todo es integrado, todo está alrededor del ser humano. Mi finalidad como misionero bautizado, como sacerdote, es servir al ser humano, a todos, ¿verdad? Pero sobre todo a aquellas personas más vulnerables, aquellos que sufren más. Yo he estudiado y he incursionado precisamente en el ámbito universitario porque me ha interesado precisamente pues estudiar carreras que me permitan conocer mejor al ser humano, entenderlo más integralmente, para servirlo también más integralmente. Entonces la academia es una instancia que de por sí debe tener un sentido altamente humano, humanista, y debe estar al servicio de la sociedad, que es lo que yo he estado tratando de ver aquí en Aguascalientes. Para mí ha sido una sorpresa encontrarme que hay un ombudsman, encontrarme que hay una defensoría de derechos humanos dentro de la misma universidad, y no sé si en otras universidades lo tengan, pero me ha causado sorpresa la importancia que le han dado a eso. Por un lado, pareciera, ahorita menciona la importancia de la academia como la gran difusora y con este carácter humanista que debiera ser inherente, ¿no? ¿Cómo es, desde su perspectiva, cuáles han sido las problemáticas, digamos, de trabajar en el ámbito de la academia en esta época en la que pareciera, por ejemplo, por citar algunos casos donde pareciera, mejor dicho, que la creencia a una entidad divina, a Dios, pareciera no estar vigente, ¿no? Pareciera que lo que actualmente está de moda es ser ateo, ¿no? Y sobre todo en algunas disciplinas humanísticas. Concretamente yo estudié letras, entonces en lo que es letras, sociología, que luego convivimos mucho, historia, filosofía, creo que también hay algunos, está esta polarización, ¿no? De por un lado, quienes defienden hondamente la existencia de Dios y por otro lado quienes lo atacan, y si a eso sumamos a quienes defienden la no existencia de Dios, que pareciera haber una tendencia en favor de esta no creencia, ¿verdad? ¿Cómo se complejiza la labor docente por parte de un representante como usted, que proviene precisamente del seno de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que en un México aparentemente tan fragmentado, y sí, fragmentado,
pero nos hemos encontrado con que el ser humano es el centro de la atención de Dios y también de nosotros. El ateísmo yo lo pongo muy entre comillas, porque ateísmo a lo mejor del Dios oficial, ateísmo a lo mejor de unas prácticas religiosas disociadas del compromiso social. Este tipo de ateísmo, pues sí, hay muchos ateos, personas que han sido bautizadas, que dicen que no creen porque no practican, no van a misa los domingos o no practican el rosario, no sé, alguna devoción, pero que en la práctica son más creyentes, ¿verdad? Porque están demostrando en la práctica que son solidarios del ser humano y están ahí. La academia, dentro de este marco de fragmentación, también está llamada a coadyuvar a la integración de la sociedad a través de una visión holística, ya no separada por acá la filosofía, por acá el sentido trascendente del ser humano y por otro lado las ciencias exactas, ¿no? Como si de veras eso fuera, no, el hombre es una unidad biopsicosocial, espiritual. Y ahora que he estado en estos espacios de la Universidad de Aguascalientes, yo he tenido el cuidado de preguntar a la gente quiénes son bautizados. Y, por ejemplo, en la sala ayer, pues la inmensa mayoría, creo que solamente 2 personas, dijeron no estar bautizadas. Y este hecho le da una dimensión diferente de compromiso social desde la fe. Por supuesto que Dios existe, por supuesto que Cristo es vigente, pero no se ha sabido presentar, porque desgraciadamente el Cristo que nosotros hemos presentado, el Cristo oficial, es un Cristo que está para celebrar misas y misas y misas y misas, y está tan ocupado celebrando misas que no puede estar con la gente de la calle, cuando que en realidad fue al revés. Cristo se preparó 30 años, vivió una vida pública de 3 años, celebró una sola misa, pero nos dejó siempre 2 impresiones. Jesús es un hombre en conflicto porque defendió al ser humano. Y es un hombre en camino que no llevaba nada, completamente desprendido para estar totalmente disponible al servicio del ser humano. Entonces no hay disociación entre la academia, la fe católica o cristiana evangélica y el compromiso social. No lo hay. En realidad debemos luchar por tener una visión holística. Creo que por ahí va la tendencia actual. En esta lucha por los derechos humanos, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Hace algún tiempo yo escribí algunos artículos, también entre unos amigos tenemos por ahí una revista electrónica y habíamos escrito algunos artículos relacionados precisamente con la llamada guerra contra el narcotráfico, en la que, si mal no recuerdo, tuvo ahí alguna participación en las marchas que se convocaron. ¿Cómo ha sido, cuál fue la experiencia en estas marchas? Bueno, estas marchas en el fondo, con diferentes caras y motivos, pero es la defensa de lo humano, de los derechos humanos, de propiedades que son de la nación y que de alguna manera pues estamos luchando por una paz, pero una paz con justicia y con dignidad, no una paz de los sepulcros, no una paz que simplemente sea una ausencia de agresión, sino que sea una búsqueda de la justicia. Yo creo que no va a haber en México realmente paz y la irritación podría crecer si es que no se responde a las legítimas aspiraciones, reivindicaciones sobre todo de los trabajadores, quienes están condenados a ser esclavos comerciales y no tener una calidad de vida digna para él y para su familia. Entonces la lucha es esa, va a haber marchas, hay marchas, habrá manifestaciones por todos lados a nivel mundial, porque este 1% que ha acaparado la mayor parte de la riqueza, además es el que tiene el poder, tiene la sartén por el mango, y nosotros debemos luchar para que haya una equidad en la distribución de los bienes de la tierra, porque significa no nada más repartir la riqueza, sino sobre todo oportunidades de trabajo, de estudio, pero una calidad de vida digna para la persona y para sus familias. ¿En qué momento decide usted abocarse a la lucha, la defensa de los derechos humanos? Sabemos que la función de los sacerdotes es mucha y en distintos sentidos, ¿no? La gente suele acudir también al templo con muchas preocupaciones, quizá más con más preocupaciones que con alegrías, ¿no? Siempre el templo termina siendo un recinto
donde la gente va a buscar la paz. ¿En qué sentido o en qué momento usted decide apostar de una manera más directa o más de frente hacia los derechos humanos? No porque antes no lo haya hecho, pero en esta nueva faceta, digamos. Se me hace muy, muy interesante su pregunta. En realidad yo llevaba 30 años de cura, 30 años en una oficina, 30 años celebrando misas, 30 años en una vida un poco más sedentaria y burocrática, aunque tengo que reconocer que casi desde que yo me ordené, siempre he estado en lugares muy pobres, inclusive esos 10 años de casi los 40 que tengo de cura, pues los pasé en la montaña, pero como párroco, ¿sí? Llegó un momento cuando yo cumplí 60 años, me dije, a ver, no sé cuántos años me quedan de vida, pero voy a seguir en este mismo sistema, detrás de un escritorio, detrás de un altar, voy a estar así con la vida que tengo. Digo, yo respeto mucho la vida actual de la iglesia porque tiene que mantenerse lo que tenemos, pero yo dije, yo por lo menos ya cumplí 30 años en este sistema, ahora voy a buscar vivir el evangelio a mi manera. Y entonces di un salto cualitativo y dije, no más, jamás. No vuelvo a la oficina, no vuelvo a estar celebrando misas por horario, no vuelvo a estar celebrando misas pagadas, de la gente que ni siquiera a veces entiende qué es la misa, que de curas que ni siquiera conocen a la gente, son clientes simplemente. Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y entonces dije, no, yo quiero trabajar para los pobres, quiero trabajar para los sectores más vulnerables, y entonces empecé a negociar con mi obispo, ¿verdad? El anterior le dije, mire, le dije, yo quiero, ya entregué 30 años de mi vida así en este sistema, de parroquia, ahora quiero dedicarme de tiempo completo a los más pobres. Y le tuve que decir y me dijo, no, pero es que yo tengo 3 parroquias vacías, ¿quién las va a llenar? Yo le dije, no sé, pero yo quiero dedicarme a personas que no las atendemos por estar celebrando misa tras misa. Y le dije, a ver, están los migrantes, están las cárceles, están las escuelas, están los hospitales, están las familias en crisis y no sé cuántas personas más que están esperándonos y que no vemos por estar celebrando misas. Entonces permítame. Pero como él insistía, es que yo tengo 3 parroquias y te va a ir muy bien. A ver, ¿qué es bien? No, pues que te va a ir bien económicamente. A mí no me interesa el dinero. Yo no me ordené para buscar dinero. Y le dije, mire, a ver, le voy a hacer una pregunta. Si usted no fuera un obispo encargado de llenar parroquias, si fuera Jesús en persona, ¿qué haría? ¿Me mandaría a una parroquia a hacer más de lo mismo o me permitiría atender algunas de estos sectores que no estamos siendo atendidos? Y se me quedó viendo y dice, no, pues te mandaría a atender a uno de ellos. Entonces, ¿me da permiso? Pues sí, pero ¿de qué vas a vivir? No se preocupe. Ahí fue donde yo di el cambio, donde di el salto. Y miren que este obispo fue el anterior, pero el actual luchó muchísimo todavía por darme una parroquia. Y tuve que volver a luchar con él. Ahorita ya estamos en paz, tuvimos que negociar, pero así fue. A lo mejor ahorita con esta pregunta podría violentar quizá un poco las confianzas que vierten en un momento dado las personas en confesión, pero me interesa porque finalmente en la confesión las personas no hacen otra cosa sino verter sus propias inquietudes, sus propias preocupaciones, sus propias problemáticas. ¿En qué medida, mientras usted fungió como sacerdote en una parroquia, en esta vida parroquial que usted menciona, en qué medida estas preocupaciones que usted escuchaba en la intimidad del confesionario se vinculan ahora con todas las preocupaciones que usted ve ahora, a lo mejor no tras el velo del propio confesionario, sino directamente a través de los migrantes? ¿En qué medida son diferentes? ¿En qué medida coinciden? Yo creo que esa pregunta vuelve a ser muy interesante para mí, porque imagínense, lo más valioso para mí en mi vida, lo más valioso es la gente. No hay nada más valioso, perdónenme, no hay nada más valioso. Inclusive si me dicen qué es más importante, Dios o la gente, pues a ver, sepárame en Jesús lo humano de lo divino, no se puede. Entonces, si yo quiero encontrar a Dios, ahí está en el ser humano, ahí está. Si yo quisiera buscar solo a Dios, pues sería un pietismo, ¿verdad? Porque encontraría un Dios a mi imaginación, pero no lo encontraría yo realmente. Y entonces en el ser humano encarnado, ahí está Dios. Para mí, yo creo en Dios, claro, en la Trinidad, todo esto, pero creo en eso. Entonces, estudié historia para saber al hombre, conocer al hombre y a la mujer en el tiempo y en el espacio. Pero luego estudié psicología para entender su mundo psíquico, ¿verdad? Su mundo interior, sus mecanismos, todo esto.
Pero también me hice sacerdote, estudié filosofía y la teología para entender el porqué de las cosas y la trascendencia del ser humano, la relación con Dios. Y en el confesionario me sucedió algo increíble, porque un sacerdote, yo digo, tiene el privilegio de entrar a un lugar tan sagrado como la conciencia. Y Jesús me enseñó a no entrar con unas bototas en meterme por la ventana, violentando las conciencias, sino me enseñó quitarme el calzado, entrar a esa conciencia porque es un lugar sagrado, con todo respeto y con miedo de no irrumpir o violentar esa conciencia, esa libertad de la persona. Y entonces ahí en el confesionario yo pude conocer mucho al ser humano, a la persona, me vi retratado también. Entonces ese mismo ser humano es igual, si es migrante, si es campesino, si es indígena, si es urbano, si es universitario, si es, no sé, el ser humano es igual, somos los mismos, aunque somos diferentes, ¿sí? Y entonces a mí se me hace fascinante luchar por el ser humano con los migrantes y con todos los demás. Los migrantes somos nosotros. Somos migrantes, pero ellos somos nosotros. Los hermanos cristianos evangélicos son también, no solo nuestros hermanos, también de la iglesia, la única iglesia que Cristo fundó, y ahí estamos todos, sino también son nuestros hermanos como humanos. ¿Me explico? Entonces no hay división para mí. Es el mismo ser humano aquí y allá, en diferentes condiciones, en diferentes situaciones, con diferentes sufrimientos, pero finalmente somos un solo cuerpo, una sola familia. En la academia, en esta también unidad que finalmente termina constituyendo todos los seres humanos, pero concretamente ahora pasamos, digamos, de la intimidad del confesionario a la intimidad del aula académica. ¿Cuáles son las inquietudes que usted percibe en los jóvenes universitarios? Bueno, como catedrático y también como misionero que recibe muchos jóvenes voluntarios y voluntarias en el albergue de migrantes Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec. Hoy estamos recibiendo una voluntaria alemana que vino desde Alemania. Yo pienso que los jóvenes tienen muchísimo, se equivocan rotundamente quienes dicen que están entregados a la droga, que no les interesa nada, que son indiferentes, que no se motivan, que son flojos, que le dan su avión a todo mundo. No sé, se equivocan porque el albergue se sostiene, el equipo de voluntarios, que son aproximadamente 14 voluntarios fijos, más los que vienen de casi todo el mundo al albergue, son jóvenes. Solamente la hermana Teo y yo somos personas mayores. Todos los demás son jóvenes y jóvenes. Y jóvenes. Así es que, no, es algo increíble. Cuando yo oigo a veces a los sacerdotes o a la gente decir, no, es que los jóvenes no se acercan, es que los jóvenes se están alejando de la iglesia. Bueno, ¿quién sabe de qué iglesia y quién sabe de qué actividades? Porque lo que hacemos también es iglesia, por supuesto que también es misión. Y allí donde está ese servicio, donde está el dolor, se acercan los jóvenes. Ayer, por ejemplo, que estuvimos en nuestra casa de migrantes de aquí de Aguascalientes, fue impresionante oír el relato de esos jóvenes que decían cómo los habían secuestrado. Para mí es una página más de todos los libros que ya tenemos en años oyendo lo mismo, ¿verdad? Pero hay jóvenes ahí voluntarios, hay personas mayores, personas adultas, pero personas jóvenes. Y decir, no, pues nos secuestraron estos Lobos de Sinaloa, que es una nueva banda, ¿verdad? Que quién sabe quién les va a parar el alto, pero están empezando. Nos secuestraron y así. Había jóvenes, yo los observé, había jóvenes atentos ahí. ¿Qué joven va a permanecer indiferente ante esa injusticia? ¿Qué joven no va a querer ayudar y entrarle? Yo les digo, de mi equipo, el alma de mi equipo ahorita, el coordinador de mi equipo, hay mujeres también, es un joven de veintitantos años, un joven de Guatemala, que además venía del campo, había estudiado la preparatoria, muy inteligente, y él fue víctima de un asalto de la Policía Federal. Se queda para ver si se le hace justicia, nunca se le hizo justicia, pero yo vi cómo este joven se fue transformando poco a poco. Es increíble lo que yo pueda decirles de él. En 4 o 5 años,
este joven ha asumido casi la totalidad de la responsabilidad del albergue y él maneja comunicados de prensa, maneja relaciones con la iglesia, maneja relaciones con las universidades y además es mi asistente personal, es mi asistente, él me ayuda para todo lo que yo hago, él me ayuda. Por eso les digo, los jóvenes, mis respetos, porque cuando a los jóvenes se les ofrece algo, los jóvenes siguen siendo heroicos, los jóvenes siguen siendo generosos, aventados y valientes. En esta convivencia con personas migrantes, ¿qué ha detectado usted, digamos, que constituye el centro de estos ultrajes, de estas violaciones, de estas violentaciones? ¿A qué cree que usted se debe? Porque, pensando un poco en el hecho de que son normalmente son personas que tienen el objetivo, que tienen la finalidad de ir a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, que sigue siendo el gran sueño, ¿no? Sigue estando presente esta idea del gran sueño americano, ¿no? Y en este sentido pareciera incluso un poco absurdo atentar contra personas de condición humilde que lo único que quieren es ir a trabajar. ¿Cuál cree que usted que sea el origen de que estas personas vulnerables sean objeto aún más de mucha mayor vulnerabilidad? Es un problema óptico, es un problema de falta de anteojos, es ceguera. Es ceguera, es no ver a los migrantes como seres humanos, como personas muy valiosas. Son discapacitados de la vida. Esas personas que hacen eso son ciegos, pero son discapacitados de la vida. Son los damnificados de omisiones de la familia, omisiones de la escuela, omisiones de la Iglesia Católica, de las demás iglesias, no sé, del gobierno, omisiones del gobierno. Son personas que son bautizadas, la mayoría de ellas, que no fueron formadas para respetar, valorar, cuidar y aún contribuir al desarrollo de todo ser humano. Entonces, esa obsesión por sacar dinero de quienes son tan débiles, tan frágiles, que no tienen dinero, es una total ceguera. El otro día, una de tantas veces, llegó el tren a Ciudad de Ixtepec y llegó y venían unos pobres chapines de Guatemala, flaquitos, chaparritos, todos ellos eran indígenas y muchos de ellos eran menores de edad. Entonces venían adentro de un vagón donde habían guardado cemento. Entonces venían como monumentos, como estatuas, no sé cómo venían los pobres. Y entonces cogieron sus mochilitas, todo, se bajaron y un amigo mío, un periodista, veníamos atrás de ellos cuidándolos para que no les pasara nada hasta que llegaran al albergue. Pero veníamos atrás de ellos y él me decía, padre, mírelos, padre, ¿cómo es posible que alguien pueda golpearlos, que alguien pueda sacarles el dinero? Véanlo. O sea, en la total indefensión, personas completamente indefensas, ¿no? Hacer eso. Entonces yo creo que es una ceguera. Un día, yo he platicado mucho con zetas y con maras, y un día enfrenté a 3 zetas, y yo le dije, mira, ¿qué te ganas con estar extorsionando y secuestrando a estos pobres migrantes? ¿Qué no ves que son tus hermanos? Mira cómo estás tú. Tú era de que estuvieras siquiera pues bien comido, una vida buena y todo, y yo veo que, pues no, ¿para quién va a ser el dinero? ¿Hace cuánto tiempo no ves a tu familia? Y le decía, ¿tienes hijitas? Y me dijo, pues como que sí, como que no quería contestar, pero me dijo que sí, 2 niñitas. Le dije, oye, ¿no crees que deberías de estar con tu familia? Pues sí. Mira, le dije, ¿por qué no haces por vivir? La vida es muy rápida, al rato te van a matar. A los 2 meses lo mataron. Sí. Órale, tristemente ya se nos acabó el tiempo, padre Alejandro Solalinde Guerra. Algo que quiera añadir, no sé cuáles son los retos ahora en la lucha de los derechos humanos. No sé si quiere cerrar usted, el maestro José Acevedo. Sí. Bueno, yo creo que me parece que el discurso del padre, la palabra del padre es muy interesante porque es una palabra humana. Y me parece que nos hemos olvidado y nos vemos solo como docentes, solo como jóvenes, solo como ciudadanos, pero no nos vemos, ni nos sentimos, ni percibimos a los otros como personas.
Si nos vemos, como el Padre dice, como personas bautizadas, si nos vemos como personas, quiere decir que todos tendríamos que procurar, pues hombre, el acompañar, el bien hacer, el bien pensar, el bien buscar para las personas. Y me parece que sobre todo de modo especial, viendo el ejemplo de los 6 centroamericanos, se queda uno de veras con el corazón dolido y dice uno, ¿por qué tanta indignidad? ¿Por qué tanto enojo? Dice el Padre, ¿por qué tanta ceguera? Si somos seres humanos, si somos personas que queremos trabajar, queremos comer, tenemos una familia. Es que mientras tengamos al Dios becerro y oro, dinero como el único valor, esa es una miopía absoluta. Y se quita solo con un rebautizarnos y confiar en las personas. De otro modo, los derechos humanos no tendrán, digamos, mucho avance, porque de quienes tendríamos que defendernos es justamente de los que tienen esta ceguera institucional. Creo que es una lección muy interesante la que el Padre nos ha dado el día de ayer, porque en cada sesión él ha insistido, a ver, ¿quiénes de ustedes no son cristianos, no son bautizados? ¿Quiénes de ustedes no aprecian a las personas? ¿Alguna ocasión ustedes serían capaces de ir a hacer estos hechos viles en contra de las personas? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y lo hacemos lo mismo los estudiantes que los profesores. O sea, me parece que en particular el diálogo de ayer con los jóvenes fue muy interesante. Fueron más preguntas del Padre y los jóvenes fueron respondiendo hasta darnos cuenta que si la institución, escuela y por lo tanto la universidad no nos sensibiliza a que nos busquemos y nos estimemos como personas, quiere decir que las universidades no están funcionando para lo que deben funcionar. Pues muy bien, Padre, agradecemos nuevamente que nos haya acompañado, fue todo un honor, un gusto que nos haya también acompañado. Gracias. Y que nos haya acercado a estas fibras humanas que siempre nos recuerdan nuestra condición y que somos más semejantes de lo que... digamos, somos muy hermanos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también agradecemos al maestro José Acevedo Acosta por el apoyo aquí en Expresiones. Ojalá no sea la última vez que nos acompañe, cada vez que venga por acá nos acompañe también aquí en la cabina y si no en la cabina, gracias, pues al menos echar una cervecita ahí también para que relajar un poco. Que sean 2 entonces, serán 2. Muy bien. Padre, nuevamente agradecemos mucho su presencia y nosotros vamos rápidamente a una pausa. No se vaya, aún tenemos mucho aquí en Expresiones. Volvemos. Tu opinión es importante. Comunícate al 910-7455 o 910-7459. Expresiones. XHUAA, Radio Universidad, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Proyección de la voz universitaria.